Noticias 13 de septiembre de 2023. Gracias por estar con nosotros. El Sistema Informativo Acción Legítima les da un saludo. Recuerde, si usted o su organización social desean difundir información relacionada con el conflicto armado, información que comprometa derechos humanos de su comunidad, conéctese con el correo electrónico accionlegitima@gmail.com. Estas son las noticias. Urgente, El País. Reportan fuerte ataque contra helicóptero que transportaba a comisión de la Procuraduría en Tierra Alta, Córdoba. Este miércoles, 13 de septiembre, un nuevo hecho de violencia se registró en Tierra Alta, Córdoba, luego de que un helicóptero del Ejército Nacional que transportaba a 20 personas, entre funcionarios de la Procuraduría, la Fiscalía y militares, fuera hostigado desde tierra. Esta aeronave pretendía llegar a la vereda Bocas del Manso, en Tierra Alta, departamento de Córdoba, donde iban a verificar la denuncia de la comunidad sobre militares disfrazados de guerrilleros que intimidaron a los indígenas de la zona. El 13 de septiembre, el Ejército Nacional mediante comunicado informó que el pasado 11 de septiembre se tuvo conocimiento de la presencia de hombres armados en la vereda El Manso, del municipio de Tierra Alta, Córdoba. Conocido el hecho por las fuerzas militares del Estado, se ordenó un desplazamiento de una unidad militar. Una vez hacen presencia las tropas en terreno, se pudo evidenciar que posiblemente soldados del Batallón de Infantería número 33 Batalla de Junín, de la 11ª Brigada, estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional. Estos y otros hechos serían el motivo del desplazamiento de los organismos de control a Tierra Alta. Según la población civil, hombres armados arribaron el pasado 11 de septiembre a esa vereda y hostigaron a sus pobladores. Lo hicieron argumentando que eran disidentes de las FARC, cuando en realidad eran militares vestidos con uniformes camuflados, con sus rostros cubiertos y portando armas de guerra. El piquete estaría integrado por un teniente, 2 suboficiales y al menos 7 soldados, quienes no solo lanzaron amenazas. Según testimonios de la comunidad, hubo robos, actos de tortura e incluso un abuso sexual a una mujer indígena, como denunció la Defensoría del Pueblo, que, junto a la Personería Municipal, recibió los testimonios de las violaciones a los derechos humanos. Fuente: El País. Defensoría del Pueblo. Comunicado 342 Montería, Córdoba, 13 de septiembre de 2023. Al respecto, el Sistema Informativo Acción Legítima recuerda: la naturaleza y la intensidad de la violencia doméstica en Colombia constituyen un conflicto armado interno. Esto ha sido reconocido abiertamente, por la realidad fáctica que vive nuestro país debido a la violencia generalizada protagonizada por agentes del Estado y fuerzas disidentes del Estado representadas en múltiples grupos, siendo ello un conflicto armado de naturaleza no internacional y le son aplicables el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra de 1949, el protocolo adicional 2 a los convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados. La Constitución colombiana claramente establece que en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. El gobierno colombiano y amplios sectores de la sociedad civil consideran que el respeto de las reglas básicas del derecho humanitario son indispensables para humanizar el conflicto y, así, contribuir a crear condiciones propicias para las negociaciones entre las partes en contienda y el eventual restablecimiento de la paz. Así las cosas, todos los que intervienen en el conflicto armado colombiano, incluido el gobierno y sus fuerzas militares, deben observarlas, acatarlas y practicarlas. ELN entregó a misión humanitaria 2 personas que tenía en su poder. Una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, representantes de la Iglesia Católica y de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, facilitó que 2 campesinos, retenidos por el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN, recobraran su libertad en el Bajo San Juan del Chocó. Las 2 personas estaban en poder de esa organización desde el pasado 2 de agosto, cuando se las llevaron del municipio litoral del San Juan. Fuente: Radio Nacional de Colombia. La Corte Constitucional de Colombia confirmó fallos de tutela en contra del Estado colombiano debido a la tardanza en el cumplimiento de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a un hombre desaparecido y a su familia. Confirmó el amparo de los derechos fundamentales a la vida, integridad personal y seguridad personal del afectado. Según los hechos del caso, un joven fue detenido por efectivos militares y llevado a una estación de policía. Según testigos, tras ser guiado a este lugar se escucharon disparos y se avistó movimiento de soldados.
Según la versión de los uniformados, el hombre fue capturado por llevar 3 kilos de cocaína y escapó mientras era conducido a un retén. Si bien reconocieron el uso de armas de fuego, negaron haberlo matado. En cualquier caso, al día de hoy su paradero es desconocido. Los familiares iniciaron gestiones para encontrarlo y acusaron a las autoridades de negligencia por los nulos avances investigativos. En este contexto solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretara medidas cautelares para proteger tanto la vida como la integridad del desaparecido y la de su familia, puesto que recibieron amenazas de muerte por desconocidos. En 2022, el organismo internacional acogió el requerimiento y solicitó al Estado tomar las medidas necesarias para protegerlos. Posteriormente, los agentes oficiosos del joven desaparecido presentaron acción de tutela contra el Estado, tras advertir que las medidas otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no estaban siendo implementadas. La acción fue admitida, y en primera y segunda instancia los jueces decretaron que las gestiones administrativas realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros organismos habían sido insuficientes para implementar las medidas. En sede de revisión, la Corte Constitucional reiteró que las autoridades del Estado tienen una obligación de resultado, para efectos de responsabilidad administrativa, frente a las personas que se encuentran expuestas a riesgos excepcionales que no están obligadas a soportar. Igualmente, reiteró la orden para que el Ministerio de Relaciones Exteriores haga un seguimiento material del cumplimiento de las medidas cautelares instando a su acatamiento. De otra parte, la Corte estableció que el Ministerio del Interior también vulneró los derechos fundamentales del joven desaparecido y de su familia. Para la Corte, las actuaciones de la Unidad Nacional de Protección no fueron suficientes. Reiterando la orden a la UNP para brindar protección inmediata a la vida de los familiares del desaparecido. En cuanto a la Fiscalía General de la Nación, la magistratura ordenó al Fiscal General de la Nación brindar todo el apoyo logístico necesario y eficaz para que avance la investigación por los hechos que fundamentaron la resolución de medidas cautelares decretada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Juan y sus familiares, instando al fiscal a que la investigación arroje resultados eficaces. Sentencia TEI 263 de 2023. Disidencias de las FARC habrían asesinado a uno de sus cabecillas en zona rural de Tolima. Hace poco se confirmó que fue víctima de homicidio el guerrillero, Villada, comandante de la estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las FARC del Tolima, en el municipio de Río Blanco de esta misma región. Fuente, Minuto 30. Colombia vuelve a ser el país más peligroso para activistas ambientales, esta vez con el doble de asesinatos en 2022. Colombia fue el país más peligroso para los líderes y defensores ambientales en 2022, tras la notificación de 60 homicidios de ambientalistas en otro año nefasto para el país, según el último informe de Global Witness, una cifra que supone casi el doble que en 2021, cuando 33 defensores perdieron su vida por su labor. Fuente, F. Verde. Disidencias amenazan a lideresa. El pasado 9 de septiembre, en horas de la noche, una lideresa social integrante del Congreso de los Pueblos y el Polo Democrático Alternativo recibió amenazas de muerte. Según el comunicado publicado por el Movimiento de Mujeres por la Vida del municipio de Cajibío, la lideresa recibió una llamada por parte de una persona que se identificó como integrante de la columna Carlos Patiño, quien le exigió apoyo a ese grupo, ante lo cual ella se negó. De inmediato, dicha persona la amenazó y le dijo que se fuera del territorio, de lo contrario atentaría contra su familia y sus bienes en ese municipio. Fuente, Infobae. Rechazan amenazas contra los alcaldes de Samaniego y Los Andes Sotomayor. Tras los desplazamientos de las comunidades en los municipios de Samaniego y Los Andes Sotomayor, Nariño, las disidencias de las FARC acusaron a sus alcaldes. Según la información, circula un video de las disidencias de las FARC que opera en esa zona del departamento de Nariño, en donde nombran a los alcaldes de Samaniego y al de Los Andes Sotomayor, señalándolos de ser los culpables de los desplazamientos. Fuente Abra Noticias. Disidencias intimidan con panfletos en el Meta. El Frente Gaitán Gutiérrez de las disidencias de las FARC está entregando panfletos con los que pretende intimidar a la población del municipio de Lejanías, Meta. En la misiva se refiere a las comunidades de 37 veredas y de los barrios en el casco urbano del municipio. Puntualmente,
a consumidores de psicoactivos, expendedores, violadores y otros. Pese a que el mensaje dice ir dirigido a este segmento de la población, no deja de causar temor entre la comunidad en general. Fuente: viveelmeta.com. Mondomo. Durante la madrugada de este miércoles, 13 de septiembre, la comunidad de Mondomo, en el municipio de Santander de Quilichao, en Cauca, denunció que disidentes de las FARC están realizando ataques contra el poblado desde varios frentes. La alcaldesa Lucia Amparo Guzmán confirmó que desafortunadamente en medio de este ataque que duró cerca de media hora murió un civil y otra persona resultó herida y fue trasladada hasta el centro médico para recibir atención. Fuente: eltiempo.com y Caracol Radio. Hasta aquí las noticias. Agradecemos tu compañía. Para comentarios, sugerencias y noticias, no olvides escribir al correo electrónico accionlegítima@gmail.com.